¡Viva el Caquetá! Una tierra que lo recibe con alegría, una tierra que ha sufrido los embates de la guerra, pero que no ha dejado de soñar y que hoy tienen usted una gran esperanza para transformar este departamento. Compañero Gustavo Petro, recibe un saludo especial de la lista del Pacto Histórico en el Caquetá. Soy el médico Fidel Petro Valencia, Pacto Histórico 101, y hoy queremos dejarle aquí a usted espacio para que todas las caqueteñas y caqueteños, delegados de diferentes municipios que con esfuerzo han venido aquí, lo escuchen y sepan por qué razón es que Gustavo Petro es la mejor alternativa para la presidencia de Colombia. ¡Viva Gustavo Petro! Gracias a todos ustedes. Vamos a ubicarnos, perdón. Adelante. El micrófono inalámbrico. Ahí cables. Bueno. Bien, les agradezco a todos ustedes su presencia aquí en este lugar público en Florencia, Caquetá. Un lugar que para mí siempre, y he venido todas las campañas en que he podido para interactuar, para dialogar, para ver cómo van los asuntos en una tierra que ha sido tan sufrida como el Caquetá. En mi opinión, y quiero poner en el debate público de la campaña presidencial una serie de propuestas que me gustaría que ustedes deliberaran, discutieran. No ha sido hasta ahora posible que la mayoría de los candidatos presidenciales decidan salir hacia la plaza pública o hacia la población a discutir propuestas. Hasta ahora ha sido más un agarrón entre ellos, una pelea entre ellos, una cadena de escándalos que tienen que ver con la corrupción, como en el caso de lo que yo he venido llamando el Romeo y la Julieta colombiana. Pero a nosotros nos corresponde entonces llenar la plaza pública y discutir las propuestas que creemos las más pertinentes para los próximos 4 años. El Caquetá, como todos sabemos, igual que el Putumayo, igual que muchas regiones de la Amazonía, ha hecho parte de una historia que es la historia de la colonización. Colonización que no fue más que la expresión de un desalojo campesino, la primera vez violento, la segunda vez económica, que de la frontera agraria al interior de Colombia, ya en las tierras del Tolima, del Huila, de otras regiones del país, de la zona cafetera, se produjo, y huyendo literalmente, muchas primeras familias vinieron a ubicarse aquí junto a los ríos del Caquetá, a buscar un lugar, un remanso, un lugar de paz, buscando de alguna manera hacer una vida, construir una existencia en dignidad, criar los hijos, las hijas. No pasó mucho tiempo desde esas primeras veces, limpiando, se decía, la selva, rompiendo malezas, se decía en aquel entonces, abriendo fincas, poco a poco hacia adentro, siguiendo los ríos, vino una segunda violencia. Una segunda violencia que terminó completamente con los sueños de que en estos rincones se podía encontrar la paz. No hubo la paz. Al contrario, de nuevo, incluso poseyendo las tierras, fue avanzando una especie de gran terrateniente que empujaba a los colonos
selva adentro, más selva adentro, creyendo la población que en la medida en que caía el árbol, en la medida en que la selva dejaba de ser y empezaba la pradera, se encontraba la civilización. Así más o menos se construyó la actual Caquetá, con segundas, con terceras violencias. Ya no fueron los rojos y los azules. Los azules se ubicaron en un río, si la memoria no me falla, el Orteguaza. Los rojos liberales se ubicaron en el otro río, el Caquetá. Y después no fueron ni los rojos ni los azules, fueron las guerrillas, el M-19 hace mucho tiempo, la FARC después, y después otra tercera ola de violencia, los paramilitares, el narcotráfico, y en fin, hoy prácticamente el Caquetá no ha vivido paz. Aunque se han hecho acuerdos, aunque muchas de esas facciones armadas han dejado las armas, en realidad el Caquetá no ha encontrado la paz. Lo cierto es que sí se ha destruido buena parte de la selva amazónica. Si se junta el Guaviare, donde más, el Guainía, el sur del Meta, si se junta el Putumayo, el Caquetá y el Amazonas, donde menos, lo que encontramos es una enorme destrucción de la selva amazónica. Hay algunas actividades productivas, indudablemente, algunas relativamente exitosas. La leche, por ejemplo, algo de ganaderías, mucho de pan coger, muchos intentos, hasta que llegó fuera de la agricultura la intención del gobierno de sacar petróleo, de sacar minerales y de acabar aún más, con más profundidad, más sustancialmente la selva amazónica. Hoy estamos ante una decisión, una encrucijada. La humanidad necesita urgentemente la selva amazónica. Antes no era consciente de eso, hace 40 años, hace 50, cuando comenzó la colonización, que creían los élites de Colombia era la manera de resolver la presión del campesinado de Colombia por las tierras fértiles que había al interior del país. Creían que colonizando la selva se podría resolver el problema campesino. Y no, lo que encontramos al final es que hoy tenemos buena parte de la selva destruida y una ubicación de la violencia que ha recorrido esta geografía. Pero la diferencia es que hoy la humanidad necesita la selva amazónica. A ver, los compañeros, si pudiera. ¿Por qué esa necesidad? Voy a tratar de explicarlo. Por algunas razones químicas, científicas, la utilización del carbón y del petróleo a escala mundial en esas grandes maquinarias industriales del mundo desarrollado fue arrojando una serie de gases a la atmósfera. Durante 2 siglos y medio, la química de la atmósfera fue cambiando. Esa utilización del carbón y del petróleo producía a través de la tecnología, las máquinas, la industria, unas emisiones de gases a los cuales se le denomina gases de efecto invernadero. Unas moléculas de CO2, dióxido de carbono y otros que en la atmósfera concentran el calor del sol. Al concentrar el calor del sol
en grandes proporciones, el planeta Tierra se fue calentando. Paulatinamente, más y más calor en toda la superficie terrestre. Ocasionó ese calentamiento el que cambiaran los ciclos del agua. Enormes cantidades de hielo se empezaron a derretir, enormes cantidades planetarias de líquido de los océanos se empezaron a evaporar y el clima cambió. A eso se le llama la crisis climática. Porque al cambiar de esa magnitud los ciclos del agua, unas zonas de la tierra se fueron desertificando, en otras ocasiones, en las horas de la lluvia, las lluvias fueron más intensas, los territorios se fueron inundando, los mares fueron subiendo, los huracanes fueron más rápidos y tras el deshielo, tras el cambio de costumbres de la vegetación y de los animales, los virus se fueron propagando. Este virus que nos ha creado, que ha detenido a toda la humanidad, que ha parado literalmente el capitalismo en el mundo, es uno de los productos, de los primeros balbuceos de lo que significa la crisis climática en la existencia humana. Lo que miles de científicos le están diciendo a la humanidad es que si se sigue utilizando el petróleo y el carbón, la humanidad desaparecerá. Esa es la circunstancia por la cual entonces los grandes bosques, las grandes selvas del mundo, al absorber a través de sus árboles y volver madera el CO2, se vuelven absolutamente fundamentales para la existencia humana. La selva amazónica es la selva más grande del mundo. Si se acaba el agua de toda Colombia y se acaba la humanidad. Y estamos situadas en ese sitio. Estamos situados precisamente en el lugar que podría determinar si la humanidad puede seguir siempre y cuando esa humanidad deje de usar el carbón y el petróleo, o si la humanidad se extingue en 3 generaciones. Si eso es así, entonces estamos en un lugar importante. Si eso es así, entonces tenemos que tomar unas decisiones muy importantes, tanto de la población que habita la Amazonía como de los gobernantes que manden en Colombia. ¿Cuál camino escoger? Es literalmente lo que se trata de discutir en este debate presidencial. El camino del carbón y del petróleo, que es el que ha escogido Colombia, y por tanto la entrega de títulos de exploración y de explotación, incluso en el territorio de la selva amazónica, en el Caquetá, por ejemplo, o el cuidado de la selva. Nosotros le venimos a proponer a ustedes, desde el pacto histórico, desde esta campaña presidencial, que el camino que tiene que escoger el Caquetá, o el que nosotros proponemos, es el de cuidar y recuperar la selva amazónica. ¡Bravo! Si es este el camino, Jaime, si es este el camino, entonces, ¿cómo lograr que la familia que habita la Amazonía toda pueda prosperar si toca cuidar la selva y toca recuperarla en los territorios en donde hoy existen praderas por millones de hectáreas? ¿Cómo lograr un equilibrio entre cuidar la familia, avanzar, tener mejores niveles de vida
y al mismo tiempo recuperar la selva amazónica. Ese sería el tema crucial del debate político en el Caquetá. Aquí no se trata de ver quién es más rojo, quién es más azul. Se trata de ver cuál es el camino de la prosperidad de toda la Amazonía. Tenemos una propuesta que queremos comentarles a ustedes. La propuesta es la siguiente. Nos interesaría ver si se puede establecer en primer lugar un sistema de concesiones hereditarias. Concesión porque el propietario de la selva es la nación misma. Hay que conceder desde el Estado unos títulos que permitan que sean hereditarios en la familia para explotar sin tumbar la selva. Más o menos 200 hectáreas por familia. ¿Se puede explotar lo que hay en la selva? Claro, todos lo sabemos. Sin tumbarla. Algunos árboles sí se reparan. Algunas plantaciones, plantas, frutas, etcétera, que incluso el listado es tan largo que yo ni siquiera puedo memorizarlo, pero que podrían tener explotación económica. Algunos cultivos ligados a esa enorme biodiversidad que se ha generado en la selva amazónica, a ese conjunto de actividades se le denomina bioeconomía. Si una familia puede cuidar y mantener la selva amazónica, incluso donde está la pradera, es decir, dejar que la selva vuelva a crecer allí donde está la pradera, en 200 hectáreas, no solamente habría un ingreso de lo que la selva tiene para poder comercializarse, y habría que establecer una mayor investigación sobre qué se puede utilizar de la selva. Nuestros compañeros y padres y madres indígenas saben mucho de eso, sino que el mundo podría aportar un fondo de recuperación de la selva amazónica. Si la humanidad necesita la selva para poder sobrevivir, ¿cuánto vale entonces que la población que está en la selva, indígena y no, puedan ayudar a mantenerle esa selva a la humanidad para poder sobrevivir? Un fondo internacional de centenares de millones de dólares. Hemos calculado que simplemente a través de algo que se llama los bonos carbón, que en lugar de beneficiar especuladores, debería beneficiar a la población que se comprometa con este programa, podría sumar al año 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, que no es nada para la humanidad, que maneja billones de dólares en un año, pero que sí sería mucho para las familias que habitan en la Amazonía. Un fondo que permita que durante años, si estamos hablando de una pradera que ya no tiene nada, como sabemos, incluso puede terminar en una desertización, porque la tierra de la selva no es fértil. La selva se come a sí misma. Si se permite su revitalización como selva amazónica y se recupera entonces para la humanidad, para absorber gas carbónico, para disminuir los procesos que llamamos de crisis climática, una familia podría perfectamente vivir año tras año del pago que el Fondo Internacional para salvar la selva amazónica le haga directamente a la familia. Y adicionalmente, si esa selva ya crece, se pueda utilizar económicamente para esa familia, adicionando sus ingresos, e incluso, y aquí porque tiene que ser hereditaria la concesión,
porque algunos de los elementos vitales, árboles de la selva, para restituirse, duran más que nosotros mismos. 50 años, 60 años. Los hijos de la familia podrían, mientras el padre siembra el árbol, el hijo lo aprovecha económicamente y lo vuelve a sembrar, y así sucesivamente. Es un nuevo sistema que me parece podría ser congeniar el que puedan llegar ingresos a esta región y en una cuantía mayor de lo que representan nuestros actuales cultivos, las actividades económicas que a duras penas la población logra sostener en esta región, o aún en los tiempos de la hoja de coca, los que representan la hoja de coca. Es un mecanismo que también podría sustituir las plantaciones de hoja de coca, simplemente logrando que la familia de la Amazonia se convierta en guardiana de la vitalidad de la Amazonia. Suena quizás, ¿cómo se llama eso? Ilusorio. Está hablando Petro. Ya solo un país, solo uno, Noruega, puso 35 millones de dólares. Solo uno. Esto obviamente necesita un presidente, un gobierno nacional que lo vuelva realidad, una clase política que no se robe ese recurso. Porque cuando uno dice 500 millones de dólares, ya hay más de uno que empieza a hacer así. Uy, ¿cómo? La politiquería, el régimen de la corrupción en Colombia, que todo lo devora. Pero esta propuesta que el pacto histórico quiere hacerles es el pacto con la población de la Amazonía. Este mundo que es internacional, no es recursos presupuestales, que ya está conformado, existe, y al que le empiezan a llegar los recursos que podrían robarse, debe ir directamente a la familia catequeña, a la familia del Putumayo, a la familia del Guaviare, donde está el principal proceso de destrucción de la Amazonia. La idea que tenemos es que 21 millones de hectáreas de Colombia, unas todavía en selva pero peligrando, y otras ya sin selva, vueltas prados, praderas improductivas como las que hay en el Guaviare. Recorrí horas enteras ese territorio en alguna avioneta por allí. Se vuelvan a revitalizar, es decir, que le podamos decir a la humanidad: miren, 21 millones de selva amazónica o se mantienen o las hemos recuperado. ¿Cuánto aportan ustedes? Porque hay que pagarles a las familias que han garantizado esa recuperación de la selva amazónica en favor de la humanidad. Los bonos carbón, no voy a explicar aquí porque me vuelvo aburridor y este no es un discurso de los que siempre hago. Los bonos carbón es el instrumento para que eso se vuelva realidad. Todas las empresas del mundo hoy están obligadas a comprar y poner plata de bonos carbón. Lo exigen en Estados Unidos, lo exigen a la Alemania, lo exigen en toda Europa, lo exigen en China, en el este asiático, etcétera. Es plata que ponen las empresas como impuestos, pero tienen que demostrar que mejoran el medio ambiente en Colombia, que mejoran el medio ambiente del mundo, que reducen los gases de efecto invernadero, es decir, que están trabajando para que la humanidad no desaparezca. Parte de esos fondos que se mueven en todo el mundo pueden llegar ya a financiar el fondo para la recuperación de la selva amazónica en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela si quisieran, pero aquí me interesa fundamentalmente en la Amazonía colombiana. Nosotros podemos hacerlo, necesitamos de la ayuda de usted. Es una nueva posibilidad, obvio,
no estamos hablando de extender las ganaderías, no estamos hablando de extender la explotación petrolera, no estamos hablando de sacarle el cuncho a los pozos de petróleo a través de la utilización del agua en masa en la técnica que se denomina fracking. No estamos hablando de titular la selva amazónica para la minería. No estamos hablando incluso, y óigase bien y que lo sepa la prensa, no estamos hablando ni siquiera de mantener los actuales títulos mineros que el actual gobierno y los pasados han expedido en territorio de la Amazonía colombiana. Porque eso es criminal contra la humanidad. No hay ninguna técnica jurídica que pueda defender el que se explote petróleo en la selva amazónica o cobre o lo que ustedes quieran debajo del subsuelo. Lo único que se puede hacer hoy, dada la crisis climática del mundo, es cuidar la selva amazónica. Es del interés nacional, porque cada árbol de estos, al chupar el agua y alimentarse de ella, al final, en sus copas, saca las partículas de vapor de agua, que es el exceso. Y cuando ustedes miran esa inmensidad de la selva, lo que se produce es un río aéreo, navegando con los vientos. Son ríos aéreos inmensos que van camino por los vientos hacia la cordillera oriental. Y allí los páramos en las alturas, a través de su vegetación, las convierten en agua líquida. Y de eso bebe Bogotá, de eso bebe todas las ciudades andinas. Esa es la fuente de los grandes ríos de Colombia, tanto los que van para acá como los que van para el camino. El agua de Colombia nace toda, sin excepción, de estas copas, de estos árboles, en este territorio que llamamos la Amazonía. Si la Amazonía se quema, y miren ustedes en las pantallas de televisión, que a veces da susto, las inmensas hogueras, inmensísimas hogueras, de gente que viene quemando la selva amazónica, creyendo falsamente que al limpiarla, dicen ellos, y hacer un tendido de cercas en 1000 hectáreas, en 1500, y poner una casa con techo de zinc y 5 vacas, y aún un abrevadero a veces hecho, creen que van a ser propietarios de esa hacienda, porque las 5 vacas no les da para comer. En cambio la selva sí se va volviendo nada. El suelo de esa antigua selva, vuelto pradera, se vuelve, es rojo, no tiene fertilizantes, se va volviendo desierto. Porque la selva no comía del suelo. La selva se comía a sí misma, se alimentaba a sí misma. Cuando queda al descubierto, cuando queda al sol 1500 hectáreas de una selva que antes existía y después se quemó, una familia no puede vivir ya de eso. Cree que va a tener un título de propiedad en el futuro, especula con la tierra y así van 1000 hectáreas y otras 1000 y otras 1000 hasta que hemos completado 6 millones de hectáreas de selva quemada, 1 millón en el actual gobierno. Lo que estamos haciendo es acabando el agua de Colombia. Lo que estamos haciendo es llevando la humanidad hacia un destino próximo de extinción. Ese camino no puede continuar. El gobierno de Duque no ha sido capaz de frenar el proceso de destrucción de la selva, al igual que con Bolsonaro se han convertido en los grandes destructores de la selva amazónica. El gobierno del pacto histórico este próximo 7 de agosto tiene que decir basta. Y no lo vamos a hacer a la fuerza.
No lo vamos a hacer con ejércitos y bombardeos a los que estamos, entre otras cosas, acostumbrados ya en la historia de este país. No va a ser como sucede en el sur del Meta, quemándole los ranchos a los colonos en una operación que ya olvidé el nombre, Artemisa. No va a ser así, porque así no es. Incluso esos colonos del sur del Meta podrían mantenerse allí y a cambio del fondo de sostenimiento y de dignidad que le brindase mantener viva la selva, podrían congeniar la actividad de cuidado de la selva con sus propios ingresos. No vamos a quemarle el rancho a nadie, simplemente queremos dialogar con quienes están quemando la selva. Simplemente queremos dialogar con quienes hoy tienen posesiones, vueltas praderas en la selva amazónica, y decirles: hermano o hermana, reúna a su familia, hable con nosotros, le proponemos este pacto. Nosotros entregamos tanto mensualmente, entregamos un título de concesión del Estado colombiano hereditario, y usted se compromete a cuidarnos la selva o a hacerla que revitalice naturalmente. Punto. No se necesita más. Es una gran alianza del pueblo amazónico con la humanidad. Lo que estamos proponiendo es que este pueblo, que ha sido tan abandonado por los estados, que ha sido tan manipulado, vapuleado, asesinado por los gobiernos desde hace tantas décadas antes de que yo naciera siquiera, incluso en la época de nuestros padres y más antes, sea hoy mirado como el gran aliado de la vida de toda la especie humana. Que le podamos decir al mundo en boca de su presidente que aquí hay 100,000, 200,000 familias mal contadas dispuestas a hacer esta alianza por la vida, de tal manera que la familia amazónica pueda vivir, pueda tener las condiciones de la vida digna, pueda poner a sus hijos en la universidad, pueda lograr que sus hijos estudien las carreras universitarias que se les den la gana, que seguramente tendrían mucho que ver con esta explosión vital que nos rodea. Puedan tener la cultura, puedan tener el arte, que nuestras comunidades indígenas puedan hacer respetar sus resguardos sin ningún temor, sin ningún peligro, que nadie tenga por qué sentir el temor de que un avión va a pasar y lo va a fumigar, o algo peor, va a lanzar alguna bomba que termina descuartizando niños. Me gustaría, como presidente de Colombia, ser ese vocero de esta población en los foros del mundo para decirles: bueno, aquí está uno de los plantes fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Recuperar la selva amazónica. Me comprometo a eso a nombre de mi pueblo. Pero que el mundo nos entregue los recursos que se necesitan para que este pueblo pueda vivir con dignidad, para que podamos tener la Universidad de la Amazonia con la calidad investigativa que se necesita para explorar desde el punto de la ciencia lo que significa estas selvas, que por lo menos tengamos la posibilidad de profundizar el arte y la cultura, que podamos lograr el mejoramiento de las viviendas, que haya agua potable, que tengamos un servicio de salud, así esté en lo más recóndito alguna familia, por allá en el río, en el fondo, aguas abajo, y pueda llegar un médico, una médica, no una EPS, ni siquiera las EPS se aventuran por allá, que podamos tener un sistema donde alguien que se enferme pueda ser realmente tratado y curado si es posible, y no como nos aconteció con el COVID, que muchísima de nuestra gente en toda Colombia terminó muriendo en los pisos de los hospitales o en las camas de sus casas porque no hubo quien los cuidara.
que aquí esto se llene de sedes universitarias, que esta juventud misma, no hay que traer a los suizos o a los noruegos o a los norteamericanos o franceses, que nuestra propia juventud amazónica tuviera los instrumentos suficientes para explorar científicamente lo que significa la selva amazónica para la humanidad toda. Que pudiéramos extraer productos que quizás son medicinas que hoy no conocemos, productos que quizás son medicinas que los indígenas conocen pero que nosotros no conocemos, productos que podrían tener más nutrientes de los productos que hoy no conocemos. Que podamos hacer de este centro Florencia y de Leticia y de Mocoa los grandes centros de la exploración científica de la selva amazónica. Nuestro campesinado, aquel que vino huyendo de la violencia cuando era de rojos y azules hace tanto tiempo, y que se depositó aquí tratando de encontrar un remanso de paz para su familia, quizás ahora en este pacto con la humanidad que es necesario establecer, podrían encontrar de verdad el remanso que buscaban, que nunca encontraron, pero que ahora, por una crisis profunda de la humanidad, es posible establecer en esta región. Ese es el pacto que les proponemos. Ese es el programa que queremos discutir con ustedes. Queremos hacer ese pacto. Del lado de ustedes, que no vendan el voto. Que no, a través de la venta del voto, mantengan y perpetúen el régimen de corrupción, el mismísimo que ha masacrado este territorio. Que no, vendiendo el voto, se elija al ladrón, se elija al asesino, porque un ladrón y un asesino, cuando se le entrega el poder, no solamente se roba una casa, sino que se roba todo el erario, el presupuesto. Y un asesino, cuando se le entrega el poder, no mata a uno o mata a dos, produce un genocidio, llena el territorio de fosas comunes, nos mete en una violencia que se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Nos convierte en un rebaño que se lleva al matadero, y la sociedad colombiana no es un rebaño. La sociedad colombiana tiene la suficiente experiencia para poderse construir como una ciudadanía libre y digna, y por tanto, si no vende el voto, puede derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Ustedes firmen ese pacto, no vendan el voto, voten por su conciencia pública, voten por su instinto si es del caso, voten con su corazón, por lo que consideran lo mejor. Otros candidatos vendrán aquí a hacer propuestas, algunos las ocultarán, porque lo que pretenden es entregar el territorio al mundo del petróleo decadente, que la humanidad ya no quiere. Yo vengo a hacerles esta propuesta. Si ustedes no venden el voto y derrumbamos el régimen de corrupción, y se logra este 13 de marzo pidiendo el tarjetón de la consulta del pacto histórico, márquenme ahí la cara, y en la tarjetón del Senado y Cámara poniendo el logo del pacto, una X, ahí se cumple un acuerdo, porque ustedes no habrán vendido el voto, y yo tengo que comprometerme como presidente de Colombia a derrocar el régimen de la corrupción. Y tengo que comprometerme como presidente de Colombia a decirle al mundo que está listo el fondo de recuperación de la selva amazónica, y que sus beneficiarios serán
voluntariamente, ojo, todas las familias que en el Caquetá, en el sur del Meta, en el Bichada, en el Guaviare, en el Guainía, en el Putumayo y en el Amazonas decidan adquirir un título a título gratuito de concesión hereditaria de 200 hectáreas, sea de la selva, sea de la pradera, con la intención de conservar la selva y por tanto recibir a cambio un emolumento mensual que sea digno, que garantice dignidad, y discutiremos con ustedes su cuantía, y un derecho hereditario a extraer de la selva sin deteriorarla los productos que se puedan volver económicos, mercancías que se puedan volver riqueza de la familia amazónica. Ese es el pacto que les propongo. No existe mucho, pero yo estoy convencido que se puede realizar de inmediato. Así que firmémoslo si ustedes lo desean. Que ustedes voten por el pacto y por Petro, y Petro y el pacto se comprometen con el mundo a salvar la selva amazónica a cambio de un fondo de $500 millones anuales para las familias de la Amazonía colombiana. ¡Que viva Florencia humana! ¡Que viva el Caquetá humano! Fíjense en ustedes. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, gracias.